¿por qué las cosas no cambian? Porque sienten que si uno decide hacerlo, va a haber otro que es más vivo, va a haber otro que es más conchudo que le va a ganar. Y es verdad, o sea, porque van a seguir existiendo, pero si al final ni una sola persona se cuestiona y dice como que cambiemos esto, o sea, nada nunca va a cambiar. Empecé a hacer cosas porque parte de mi necesidad era expresarme y hacer cosas. No más allá de que sean mejores o peores, buenas o malas, ya hoy he tratado de suprimir esa ansiedad, esos demonios que te dicen no eres lo suficientemente valioso, lo suficientemente bueno, ¿no? Porque son esos los que justamente hacen que no hagas nada. Siento que hay mucho que hacer en el Perú. No siento que esa lucha por la felicidad personal se oponga a la lucha de querer cambiar las cosas. Creo que mientras más uno es consciente de eso, de la fragilidad de su existencia, de lo efímero de su vida, etcétera, es que uno aprende a disfrutarlo un poco más, ¿no? O sea, dejemos de tomarnos en serio todo. Mujeres han vivido sometidas a violencia, han vivido sometidas a determinados como cuidados que les han obligado por restricciones y por eso es que han tenido que crecer a la fuerza. Y la comunidad también. Necesitamos pensar primero en nosotros antes de poder realmente servir a otras personas. Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles al director de cine documental de Invasión Drag, donde registró los detalles del fenómeno drag que invadió Lima en 2017. También es co-conductor del podcast Calla Cabro, podcast peruano de temática LGTBIQ+. Director, productor, cineasta, un crack. Con ustedes, el gran Alberto Castro. ¡Uh! Te quiero agradecer un montón, porque de hecho imagino que debes de estar ocupado. Yo para esto lo estaba intentando agendar desde hace ya unas semanas, pero estuvo en junio y pues era un loco, ¿no? Sí, la verdad es el mes de junio ha sido bien complicado y yo soy una persona creo que trabaja en demasiadas cosas a la vez, entonces siempre estoy como metido en mil proyectos, ¿no? Pero trato de igual darme espacio para algunas cosillas por ahí, sobre todo para estudiantes, ¿no? Me pasa mucho de que yo cuando estudiaba eh, le escribía a directores, productores y siempre me choteaban y claro, o sea, uno cuando es estudiante necesita aprender cosas. Entonces, siempre trato de darme espacio para ellos porque siento que lo necesitan, ¿no? Son los que más necesitan. No, en verdad te quiero agradecer un montón. Y bueno, en general yo ahorita he dado algunas etiquetas, digamos, de Alberto Castro, solo me faltó la de Max Zorro de Instagram para que lo sigan. Pero siempre me resulta la pregunta, ¿no? O sea, ¿quién eres? ¿Quién es Alberto detrás de las etiquetas? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Qué complicada pregunta. No sé, o sea, yo en general principalmente creo que soy alguien muy apasionado con su trabajo. Algunos podrían decir más bien que soy un poco adicto al trabajo. Creo que es un poco de ambas cosas, ¿no? Soy muy cinéfilo, muy cinéfilo, consumo muchísimas películas. Soy, principalmente creo que soy una persona bastante seria, bastante recatada, ¿no? Y es loco porque, claro, mi vida en general es un poco así, solo que públicamente por el podcast y por las distintas cosas que han sucedido a lo largo de los últimos años, eh, he construido un personaje público distinto, ¿no? Pero en general en mi vida soy así, no soy una persona que está leyendo todo el tiempo, sacando un libro que estoy leyendo en este momento. Trabajo en muchos proyectos, estoy produciendo 2 documentales más, estoy terminando 2 documentales míos más, estoy produciendo una película para el próximo año, estoy postulando algunos fondos y así, o sea, no es que me detenga nunca realmente, me gusta mucho lo que hago, si me llega al punto en el que estoy ahorita, estoy muy agradecido por, digamos, las cosas que me llegaron desde arriba, en el sentido de mis padres, ¿no? El privilegio de haber nacido en la familia que nací, pero también sé de que me esforzó un montón en abrirme espacios, sobre todo en un país en el cual la cultura no es tan importante, ¿no? Seguimos siendo un país que no valora el cine, no valora los libros, la literatura, no valora el teatro, entonces sé que igual he tenido el privilegio de poder enfocarme en eso, pero a la vez he tenido que lucharla para poder abrir un espacio ahí. Y algo que comentaste es súper cierto, ¿no? O sea, creo que en general como cultura peruana no se valora el arte. Y por eso me parece bien atípico la gente que con tanta decisión y pasión dice, yo quiero trabajar en esto, ¿no? Sobre todo cuando es
o sea, ha sido una decisión así como súper pensada y todo, porque hay gente que por moda lo hace, pero al menos por todo lo que yo he seguido, porque para esto soy bien fan del podcast, por ende también comencé a seguir los Instagram de todos, es como, digo, no, efectivamente le interesa, ¿no? Y no solamente le interesa el tema de la dirección y la producción, sino le interesa poder brindar este tema de cultura a otras personas. Entonces, la pregunta que me nace es como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué en este contexto tan complicado, no? Es bien complicado eso porque, claro, siento que la respuesta común es de, común en general cuando le preguntas a alguien, ¿por qué haces esto? ¿No? Es como para ayudar a otras personas, ¿no? Para influir a otras personas, porque, no sé, los médicos lo hacen para curar a otras personas, ¿no? Y quizás algunas personas que se dedican a eso te van a decir lo mismo, ¿no? Porque los quieren inspirar, porque quieren... Lo mío en realidad creo que es un poco más egoísta igual. Es raro, porque al final mi arte termina, o mis películas terminan, según lo que dice la gente, ayudando a otras personas, ¿no? Pero todo parte de algo muy personal, o sea, de una necesidad muy mía, ¿no? Muy de tratar de entender mi mundo interior, de entender mis problemas internos, mis conflictos internos, de resolver algunos demonios, ¿no? Entonces, a partir de eso es que escribo cosas o dirijo cosas o grabo cosas, ¿no? O sea, no lo hago pensando realmente en afuera. Eventualmente, claro, cuando le pido esa lista, obviamente entiendo lo que puede generar y la discusión y los espacios de conversación que puede generar esto fuera, ¿no? Pero en general, nada de lo que hago lo hago pensando en otras personas, ¿no? Lo hago pensando mucho en mí, ¿no? Y incluso el podcast, incluso, o sea, todo nació como muy hacia adentro, ¿no? Hacia necesidades personales. Y siento que mucho nos han enseñado lamentablemente la sociedad en la que vivimos nos ha enseñado a pensar en otras personas primero, cuando en realidad necesitamos pensar primero en nosotros antes de poder realmente servir a otras personas, ¿no? Nos han enseñado a pensar primero en nuestros padres, a pensar primero en nuestros esposos, nuestras esposas, a pensar primero en nuestros hijos, a pensar primero en otras cosas, cuando en realidad primero necesitamos cuidarnos a nosotros y después recién vamos a poder ser valiosos para otros, ¿no? Y creo que eso es algo que no se dice lo suficiente. Esta idea del sacrificio, esa persona sacrificada que lo deja todo por ayudar a otra persona, o sea, eso es un absurdo, ¿no? Uno tiene que realmente primero estar bien saludable mental, emocional, psicológicamente para realmente luego poder apoyar a otras personas. Estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, mientras decías, ¿no? Como de, sí, es una razón muy egoísta, no sé qué. Yo decía, o sea, no, de hecho, en este espacio, creo que así como tú, algunas otras personas también hicieron la reflexión de, claro, la gente puede creer que hago esto, lo otro, tal, N cosa por los demás, pero en realidad nace lo que tú decías, por resolver primero algunas cosas dentro que ya luego ayudan a otras personas y lo puedes exteriorizar, ¿no? Pero es demasiado cierto, si es que tú no estás bien, no puedes ayudar a otras personas. Y de hecho, algo con lo que yo me identifico mucho, perdón que soy muy fan en verdad del podcast, perdón, pero voy a decir algunas cosas como para que sepan, pero algo que menciona bastante Alberto es que es esta persona como gruñona de cierta manera, que en su infancia en verdad tuvo temas con su peso, tuvo también temas para, o sea, en general, como creo que varios adolescentes, también de descubrirse. Y yo al menos me sentía demasiado identificada con esa, o sea, con quién contabas. Y creo que es lo que tú decías, ¿no? De repente no lo dimensionas en ese momento porque solamente como intentas expulsar estos demonios y creo que mientras lo cuentas y lo hablas es terapéutico, pero ayuda a otros porque se pueden identificar y ver estos puntos, ¿no? Sí, es que muchas veces suena feo, ¿no? Hablar de ser egoísta suena como raro, ¿no? Porque claro, nos han enseñado a cargar con cosas muy negativas la idea de ser egoísta, ¿no? Pensar en uno primero antes que los demás, ¿no? Obviamente pensar en uno primero y haciéndole daño a otras personas es algo completamente negativo, ¿no? Pero al final no se trata de eso, ¿no? Siento que lamentablemente nos han enseñado, o sea, no sé, en las últimas semanas he pensado mucho incluso en eso. No sé si has visto esa película que se llama Todo, en todas partes, en todo momento. Es una película que también habla un poco sobre eso, no habla sobre las culpas, sobre cómo nos han enseñado a vivir culpables con relación con nuestros padres, ¿no? Y no solamente nosotros, ¿no? Sino son ellos también,
¿no? Y toda esa reflexión se me vino a la mente porque acaban de decir, quieren cambiar el nombre del ministerio al Ministerio de la Familia, al Ministerio de la Mujer, que más allá del absurdo del asunto ligado a la invisibilización de la lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Contra la violencia, además pone en relieve algo de que mucha gente cree que es la base de la sociedad, que es la familia. Pero ¿qué cosa es la familia realmente, no? O sea, la familia, y sobre todo en un país como este, ¿qué cosa es? O sea, seguimos pensando que la familia es el padre, la madre, el hijo, cuando en general las familias en su gran mayoría no son ni siquiera eso, ¿no? Es el abuelo que cuida a la hija, es el tío y la mamá que cuidan al hijo porque el padre se fue. Entonces, pensar en la idea de familia como el núcleo que define toda nuestra existencia es quizás algo que nos ha hecho cargar demasiadas culpas, demasiados pesos, demasiadas decepciones, ¿no? Y yo soy súper pesado con el asunto, ¿no? Pero lamentablemente nos han enseñado a eso, ¿no? Hay familias hay hijos que han sufrido mucho por su familia, ¿no? Hay hijas que han sufrido muchísimo por ellos. Entonces, pensar que la familia es ese núcleo sagrado y santificado es como absurdo, ¿no? Lograr aprender a querer a una familia es difícil también. Que las familias entiendan las dinámicas, a mí me costó muchísimo, ¿no? A partir de todo lo que puedo haber vivido cuando salí del closet, con lo que sea. Entonces, siento que cuando terminas de humanizar a tus padres, terminas de entender el lugar en el que están y agradecerle lo que te dieron, pero a la vez entender qué tanto daño pueden haberte hecho y perdonar y todo eso, es un proceso largo y complicado y es un proceso de adultez, ¿no? Entonces, siento que no se habla lo suficientemente de eso. Pero ya, medio un floro denso, no sé si tu programa es más de humor, no sé si tengo que contar un chiste, pero eso es un poco lo que me ha salido ahorita. No, está súper bien. O sea, de hecho, algo que comento mucho es que la idea es que nazca todo en base a la conversación. O sea, las preguntas también, o sea, hay más o menos una pauta, ¿no? Pero igual, sobre lo que respondes es lo rico de ir poder sacando. Y lo que acabas de comentar puede ser muy controversial, creo, para muchos, como de, no, o sea, hay que cuestionar también que la familia sea el núcleo de la sociedad. Y es demasiado cierto. Es lo que tú dices, porque el santificar, decir, la familia, padre, madre, hijos, es como el centro de todo, es invisibilizar muchas, o sea, muchos otros tipos de familia que ocurren simplemente porque la familia que supuestamente te dio la vida, no, o sea, no fueron en verdad los que te cuidaron, ¿no? Y aparte también invisibiliza a las personas que han sufrido mucho como decías, por sus padres, y que han tenido que recurrir a una familia elegida, que pueden ser amigos, conocidos, o de repente también familiares, pero ya más lejanos, que al final han sido los que de verdad te han dado ese apoyo que te deberían haber dado en teoría tus padres. Y tampoco no es decirte que los padres como que todo mal, no sé qué, no simplemente es poner también, cuestionarse, ¿no? O sea, cuestionar si de verdad se ha podido cumplir el rol y, como decías, agradecer y a la vez ir analizando y viendo qué cosas también tú puedes ir mejorando, ¿no? De lo que te han dado. Algo que comentabas es en general como este proceso del que has pasado, digamos, de ir creciendo, y creo que uno mientras más años va teniendo más, digamos, momentos, no necesariamente difíciles ya, pero en general momentos de quiebre Estás puedes diciendo haber viejo ahorita, tenido. básicamente. Alberto, tú no eres viejo, él se tilda de viejo siempre, que anciano, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, pero soy igual objetivamente viejo. Ya empieza a pesar el cuerpo, empiezas a cansarte más, tienes que tomar más tazas de café para sobrevivir el día. Es bien complicado. La vejez no se le desea a nadie. Espero que todos ustedes puedan entender sus relojes biológicos antes de cumplir los 30, porque a los 30 todo se viene picado. Pero es raro igual, porque, o sea, los 20 son los años maravillosos físicos. O sea, uno físicamente se siente libre, maravilloso, libertad sexual, de pensamiento, de crecimiento, de todo. Pero económicamente estás aún ajustado. No a los 30, eres millonario. Obviamente no eres millonario, pero digamos, tienes dinero porque ya has trabajado cierto tiempo, puedes viajar, puedes darte ciertos gustos, pero tu cuerpo ya no te lo permite. Entonces esa es la gran injusticia de la vida. No, la vida no es justa. La vida es completamente injusta en ese sentido, ¿no? Pero ya bueno, me he ido a otro lado, pero aprovechen sus 20, aprovechen que no tienen plata en ese momento, porque luego la van a tener, pero no van a poder gastarla porque su cuerpo no les va a dejar. Ay, me encantaba esa reflexión que salió tan espontánea. El tema de en general ir creciendo, ¿no? Pero
Pero claro, o sea, retomando para la pregunta que me encantó el paréntesis, es ya, mientras vas avanzando, van habiendo más cosas, la vida se va poniendo más difícil. Ay, suena demasiado cliché, pero, o sea, sí, pues van ocurriendo más cosas, ¿no? Las cosas que a mí me aquejaban cuando tenía, no sé, 18, 20, son distintas a los ahorita, mis 26, 27. Así que mi pregunta es, o sea, ¿qué momentos crees que definieron la persona que eres ahora? Momentos han definido la persona que soy hoy. O sea, es bien interesante cómo la gente suele definir su vida a partir de sus logros o sus grandes triunfos. En realidad creo que lo que define realmente quién eres son los momentos más difíciles, ¿no? Me pasa mucho que siento que en general la comunidad está obligada a crecer mucho más rápido, ¿no? O sea, porque las personas cis heterosexuales, las mujeres están relegadas, porque claro, las mujeres en general viven en una sociedad muy opresiva y violenta, de por sí nacen en medio de violencia y también por eso es que tienen que madurar mucho más rápido, ¿no? Pero piensa en los hombres, o sea, hay hombres heterosexuales de 30, 35, 40 años que son adolescentes, porque nunca en su maldita vida les ha pasado nada mal. Entonces, no han tenido que crecer. Mientras que las mujeres han vivido sometidas a violencia, han vivido sometidas a determinados como cuidados que les han obligado o restricciones, y por eso es que han tenido que crecer a la fuerza. Y la comunidad también. O sea, han sido rechazados por sus familias, obligados a tener que camuflarse, a pensar dos veces antes de decir algunas cosas, ¿no? Han tenido que replantear su adolescencia y su adultez joven como una segunda adolescencia también. Entonces, obviamente, una de los grandes momentos que ha marcado mi vida ha sido el salir del closet, ¿no? Porque fue una experiencia traumática, fue una experiencia muy difícil, ¿no? Creo que eh, luego de eso, creo que a mucha gente le marca también que ojalá que todos pudieran salir de algo así, es, no sé, tener una relación quizás un poco tóxica, una relación agresiva, ¿no? Creo que es muy difícil para las personas a veces salir de esos lugares y ojalá que todos pudieran conseguir la ayuda o los apoyos suficientes como para salir de ellos. Pero una vez que sales de ellos, sales eh, como, no sé, como endurecido, como que creces un montón. Te das cuenta de muchas cosas que quizás no estabas entendiendo de ti mismo, ¿no? Y bueno, lo último que ha sucedido que ha cambiado mi vida ha sido la muerte de mi padre, ¿no? Entonces creo que esas tres como experiencias traumáticas y duras y difíciles han terminado de definir un poco quién soy yo. Soy una persona que hoy enfrenta la vida de una forma muy distinta a la que lo hacía antes, ¿no? Hoy me importa mucho más mi felicidad y hoy me importa mucho más hacer lo que quiero hacer, ¿no? Y incluso a veces teniendo que, no sé, darle la espalda a amistades o a situaciones familiares, porque al final siento que mi estabilidad y mi salud mental es más importante que eso, ¿no? Es difícil, es como una situación complicada y cada vez más este, creo en ella, ¿no? Y estoy viviendo una vida bastante tranquila ahorita, trabajando en lo que quiero hacer, empujando mis proyectos, disfrutando de la vida, ¿no? Que creo que en realidad es un poco eso. A veces nos no sé, la sociedad nos ha hecho creer que somos más importantes de lo que en verdad somos. No somos absolutamente nada. No somos nada. Somos un peñisco de arena en la infinidad del tiempo y el espacio. No somos absolutamente nada. Somos un planeta de un sistema solar, de miles de millones de sistemas solares en el mundo. O sea, en el universo. Entonces, vamos a morir en 50 años, todos. O sea, en 100, 200 años nadie se va a acordar de nosotros, somos insignificantes y creo que a veces nos creemos más grandes o más importantes de lo que realmente somos y en esa creerse más importantes y grandes de lo que somos es que nos tomamos muy en serio a veces las cosas. Entonces creo que mientras más uno es consciente de eso, de la fragilidad de su existencia, de lo efímero de su vida, etcétera, es que uno aprende a disfrutarlo un poco más, ¿no? O sea, dejemos de tomarnos tan en serio todo. Nos vamos a morir literalmente en 50. Y eso, si es que el planeta aguanta todo el calentamiento global, fácil tenemos 10. Entonces, creo que eso ya te da un poco de perspectiva para poder enfrentar la vida un poco mejor. Me ha puesto a cuestionar como varias de las cosas que has dicho. Y claro, o sea, porque hay gente que se cree el héroe y que dice, ay, sí, yo soy tal y tal y voy a hacer un cambio y no sé qué, pero
O sea, ¿de qué vale si no disfrutaste las cosas que estabas haciendo ahorita? ¿De qué vale si no disfrutaste la vida en general? Pero también siento que eso se va aprendiendo, ¿no? Porque cuando uno recién sale del colegio, de la universidad, como que siente que se puede comer el mundo haciendo como mil cosas y se desgasta intentando hacer esas mil cosas. Entonces, o sea, ¿en qué momento? Porque yo siento que todavía lo estoy descubriendo. Yo de la boca para afuera puedo decirte, ay, sí hay que vivir la felicidad, pero luego yo mismo me estoy atormentando con muchas cosas de debería estar haciendo esto, esto, esto. O sea, ¿en qué momento te comienza a en verdad llegar un poco? Recuerden que este proyecto no es nada sin ustedes. No se olviden de seguirme en Instagram como aleteca.pe y desde su plataforma favorita para escuchar el podcast. Cada uno va a tener su momento, ¿no? O sea, la edad es un número, las experiencias también suceden distinto a cada persona, ¿no? Yo creo, tú tocabas hablar sobre el tema de cambiar el mundo y sobre estas, o sea, es que el problema no es eso, ¿no? Yo quiero cambiar el mundo y yo siento que lo estoy haciendo las cosas que quiero hacer las hago por eso también, ¿no? O sea, hablo de ser muy egoísta, lo que quieras, pero en el fondo a mí me frustran muchas cosas que suceden en ese país. O sea, yo he podido, no sé, a mí hace 5 o 10 años mi madre me decía, ¿por qué no migras? ¿Por qué no te vas del país? Tengo amigos que viven, o sea, me pasó mucho tiempo en Canadá y ellos me decían, ¿pero por qué no te quedas? ¿Por qué no vives aquí? O sea, pero yo siento que hay mucho que hacer en el Perú. No siento que esa lucha por la felicidad personal se oponga a la lucha de querer cambiar las cosas. O sea, no lo pondría como una contradicción o como una oposición. Al final, precisamente en esa misma línea, somos tan insignificantes y nuestro tiempo es tan corto que deberíamos hacer las cosas hoy. No sé, si queremos cambiar el mundo, cambiémoslo hoy. O sea, con acciones tan sencillas como, no sé, yo monto bicicleta y veo, o sea, y el semáforo cambia y literalmente yo me paro y todas las bicicletas pasan, pero yo me quedo ahí parado, porque a mí me altera y siento que hay que cumplir las reglas y siento que en algo puede servir la otra persona y a veces volteo y hay otras bicicletas que, no sé, pues eran dos o tres que se han quedado paradas porque han decidido que es la mejor cosa que podemos hacer, porque me han visto y han dicho, ah, man, ya fácil si es lo que deberíamos hacer, y para mí eso es suficiente. O sea, siento que hice un cambio, algo, por más ínfimo que sea. Entonces, el problema en todo caso creo que es no el querer cambiar el mundo, sino el creer que es que tú puedes hacerlo. O sea, yo no sé si lo voy a poder hacer. Tampoco me da ansiedad saber si lo voy a cambiar o no. O sea, el problema es ese, el problema es dejar ir. O sea, es esforzarte sin importarte realmente el resultado, sin importarte realmente lo que otras personas piensan, pero al final tú vas a trazar ese camino. Yo quiero cambiar el mundo, quiero que este país sea un poco mejor, quiero que la gente se dé cuenta un poco de los abismos sociales en que vivimos. ¿Qué hago para eso? O sea, a través de mi podcast, a través de mis redes sociales, a través del trabajo que construyo, ¿no? ¿Lo voy a lograr? No lo sé, pero si me frustro con eso, ahí sí me voy a deprimir, ¿no? Y me va a dar ansiedad, y voy a decir, pero ¿cómo hago para cambiar esto? Me quedan 20 años de vida, ¿cómo lo logro? ¿Cómo? No, o sea, al final creo que ese es el equilibrio en el que uno tiene que encontrar, ¿no? De, de querer hacer algo, pero no llenarse de ansiedades o inseguridades de no lograrlo necesariamente. Y eso me pasaba mucho cuando era más joven. O sea, yo me acuerdo de que tenía un amigo que hacía cine y yo escribía un guión y nunca lo terminaba. Y él estaba terminando su segunda película y me decía como, pero ¿por qué no terminas de escribirlo? Y decía, porque siento que este guión no está bien, siento que le falta, siento que debería corregir, etcétera. Y me decía, pero escúchame, si nunca vas a hacer nada sea, porque nunca vas a alcanzar la perfección. Y esa es la realidad. Nunca vamos a alcanzar la felicidad absoluta, nunca vamos a alcanzar la perfección absoluta, nunca lo vamos a lograr. Y si nos obsesionamos con eso, al final nunca vamos a hacer nada. Entonces en ese momento dije, bueno, voy a empezar a hacer cosas, por más imperfectas o perfectas que sean. Y creé una página web, creé un podcast de cine, creé una página de entrevistas, conduje un programa de entrevistas en una época, luego creé el podcast, luego empecé a hacer documentales. O sea, empecé a hacer cosas porque parte de mi necesidad era expresarme y hacer cosas. No más allá de que sean mejores o peores, buenas o malas, ya hoy he tratado de suprimir esa ansiedad, esos demonios que te dicen no eres lo suficientemente valioso, lo suficientemente bueno, ¿no? Porque son esos los que justamente hacen que no hagas nada. Completamente de acuerdo. Y sobre todo esto que decías de, claro, el momento, o sea, lo copié porque me encantó, de si queremos cambiar el mundo, cambiémoslo hoy, ¿no? O sea, el momento para poder hacer cosas es hoy, pero sabiendo que puedes como dejar, o sea, también dejar pasar esa ansiedad de tiene que ser perfecto o de tiene que hacer el real impacto en no sé cuántas personas. No, comencemos como con acciones pequeñas. Y me encantó el ejemplo de que dijiste de la bicicleta, ¿no? Porque claro, efectivamente, no cambiarás a las 20 bicicletas que habían, pero fácil sí les hiciste cuestionarse a un par, ¿no?
y luego eso puede ser este efecto como multiplicador en más personas. Y Pero el peruano es mes, o sea, si te pones a pensar, el peruano es muy así. O sea, ¿por qué las cosas no cambian? Porque sienten que si uno decide hacerlo, va a haber otro que es más vivo, va a haber otro que es más conchudo que le va a ganar. Y es verdad, o sea, porque van a seguir existiendo, pero si al final ni una sola persona se cuestiona y dice como que cambiemos esto, o sea, nada nunca va a cambiar. Y esa es la situación en la que estamos. O sea, estamos atrapados en un loop desde que cayó la dictadura de Fujimori. O sea, estamos atrapados en un loop en el cual queremos reconstruir una sociedad y nadie se atreve a hacer nada. Entonces, o sea, yo quiero creer que las nuevas generaciones van a ser un poquito más interesadas en el asunto, ¿no? Pero a partir de las evidencias que veo, quizás no. Vamos a esperar un par de generaciones más. Me da pena, porque o sea, estamos atrás. Y mientras más viajo y tengo la posibilidad de viajar y conocer el mundo, más me doy cuenta de que el problema somos las personas. La juventud de hoy del Perú está desinteresada. Y es algo que no ves en otros lados. O sea, no, hay muchísimos jóvenes de 20 en España, en Francia, en los mismos Chile, Colombia, interesados en hacer política y en el Perú. O sea, los ves a los chibolos haciendo TikToks. Entonces, y no es que tenga nada de malo hacer TikToks, simplemente acá no los veo interesados en utilizar las herramientas de la actualidad, las redes sociales, para hacer un cambio, ¿no? O sea, tú eres una excepción, haciendo un podcast es muy raro, o sea, no es normal. O sea, acá los chicos están pensando en otra cosa. Y ojo, estoy hablando igual, obviamente, desde un privilegio en el cual hablo sobre los chicos, oye, ¿por qué no se atreven a cambiar el mundo? ¿No? Obviamente también está la otra gran parte del país que no puede hacerlo porque tiene que pensar en cómo sobrevivir, en cómo llevar un pan a su casa, en cómo poder ayudar a su familia a poder sostenerse, ¿no? Obviamente nuestras realidades son tan abismales, pero yo te estoy hablando de Flores, San Isidro, Barranco, viven en una comodidad tal que prefieren que nada cambie y que nada mejore y que nada se mueva. Y de esa juventud es de la que estoy hablando, ¿no? De la gente de la, yo soy de la de Lima, de la gente de la de Lima, de la gente de la OPC, o sea, gente que es como vive tan cómoda y feliz, se queja y hace berrinches, pero realmente no es que realmente les interesa entender qué es lo que está fallando en el país o en la sociedad. No sé, me abruma un poco a veces eso. Me deprime también con cómo yo hace. Pero bueno. mencionaste algo que me encanta porque también lo hemos mencionado en otros episodios, el tema del privilegio, ¿no? O sea, está bien pensar en que debemos hacer un cambio y todo, pero también entendiendo que la frase el pobre es pobre porque quiere, no, o sea, no, eso no ocurre, es porque hay gente que simplemente no tiene las condiciones para poder salir y tiene que estar todavía en ese loop porque hay condiciones X que no le permiten poder seguir saliendo adelante, ¿no? Pero claro, hay que hablar de esta otra gran parte de peruanos en general que pueden hacer cosas, y de hecho también hay excepciones de gente que la ha tenido bien difícil, pero también ha intentado o ha buscado hacer cosas, y decir ya, ¿y por qué no hay personas haciendo cosas? Y esto lo quiero relacionar con una pregunta que me encanta porque tengo el espacio para hacerla, y es que yo, por ejemplo, estaba muy interesada en el tema del podcast desde hace años, o sea, desde, no sé, por ahí por el 2015, 16, y dije, quiero hacer uno, pero en ese momento era como de, quiero hacer uno en un tiempo. Y luego yo veía que en Estados Unidos y el tema del podcast sí estaba, ya habían, ¿no? Había en la plataforma de Spotify, encontrabas algo por ahí, no sé, y en otras plataformas. Y luego de la nada, uno que otro latinoamericano estaba haciendo podcast, o sea, de temas así como gente random, ¿no? No necesariamente famosos. Y luego por ahí, yo me acuerdo, y perdón si me equivoco, pero no estoy segura si fue el 2018 o 2019, que ustedes sacaron el podcast. Y yo dije, wow, un podcast peruano, porque en ese momento eran como dos, tres, creo. O sea, que habían en general en la plataforma. Y hablando sobre el tema de la comunidad LGTBIQ+, y a mí en verdad eso como que me explotó la cabeza. Yo en ese momento estaba en mucho menos de construcción de lo que estoy ahorita, y en verdad me ayudaron a sacar como varios mitos y entender y tener esa curiosidad de poder investigar más sobre la comunidad, porque siendo una mujer heterosis, pues estoy, digamos, alejada de eso, o sea, de los temas en general que los pueden aquejar y las luchas que tienen. Entonces, mi gran pregunta es, en ese momento no era tan conocido el tema de podcast, creo que ahora un montón de gente tiene podcast, y hablaron sobre un tema súper controversial como la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo nació la idea? Fue de vamos a intentar y vamos a probar a ver qué sale, o se lo imaginaban
ya luego de como 4 años seguir haciendo esto? O sea, creo que nunca lo pensamos mucho, en verdad. O sea, siento que la gente cree que fue un plan muy pensado, que decidimos hacer algo. eh, en general, simplemente dijimos, hagamos. Bueno, en realidad la idea fue mía, ¿no? Yo ya trabajaba en podcast bastante tiempo antes. Yo vengo haciendo podcast desde 2013. Tuve que dejar de hacerlo porque era entre escoger mi... Para eso yo tenía una página muy importante de cine que es... Yo creo que me estoy votando, pero no es que me esté votando. Pero se llamaba Encinta, es una de las páginas fundacionales de las que se hicieron acá en la época de Blogspot. O sea, en síntesis me encuentro que éramos las pioneras y a partir de nosotros es que sale Cine Esmero, que sale Cine Oculto, que salen todas esas páginas que hoy siguen existiendo. Entonces yo ya había conseguido cierta difusión, cierto espacio, pero claro, era decidir entre hacer cine o dedicarme a eso, porque hacer contenido toma muchísimo tiempo. Entonces decidí alejarme de eso. Pero una vez que me alejé de eso, porque yo empecé a trabajar en cine en el 2016, yo extrañaba hacer contenido de ese tipo, porque para esto, te habrás dado cuenta, me encanta hablar. Entonces yo hablando con Manuel le digo, oye, hagamos algo juntos, porque yo había escuchado el podcast Sin Paltas, que justo surgió un poquito antes que nosotros, y Omar es amigo mío, que también es audiovisual, y me acuerdo de que dije, oye, hacer podcast creo que podría ser un camino para que hablemos de otras cosas, ¿no? Entonces le dije a Manuel, hagámoslo los dos. En ese camino dijimos, bueno, pues si queremos que nos escuche un poco más de gente, avisémosle a Josué, que Josué tiene un poco más de seguidores, entonces le pasamos la voz a Josué. Y Milagros vivía con nosotros, entonces grabar, sentarnos los tres en la mesa y que Milagros viviera acá y no fuera parte de eso era un poco raro. Entonces dijimos, ya, que Milagros entre, que nos ayude a grabar. Y es así como que surge. A grabar, decidimos en realidad generar conversaciones que en ese momento sucedían siempre los domingos, porque nosotros los sábados salíamos a tonear, entonces los domingos en resaca nos juntábamos a comer, no sé, pollo, chifa, algo, y conversábamos. Entonces siempre fluían conversaciones muy graciosas, muy diversas, ¿no? Eh, Muy de debate también, porque, o sea, creo que yo y Manuel tenemos como visiones del mundo muy distintas, ¿no? Él queriendo aprender cosas o entender cosas y yo queriendo explicárselas. Entonces, muy naturalmente sentíamos que entre los dos iba a haber una dinámica buena. No, eso ya, pues, metimos a José Milagros que terminaron de completar un poco lo que es hoy el podcast. Pero nunca realmente fue pensado en como que, sí, hagamos esto o demasiado como elaborado en realidad, ¿no? Y el podcast en general siempre ha sido así, o sea, desde afuera pareciera muchísimo más pensado, elaborado de lo que en realidad es. O sea, ahorita no sabemos ni siquiera qué vamos a grabar y vamos a ver en 10 minutos. Y es un poco así como funciona el podcast, realmente, ¿no? Y creo que realmente eso es lo que aporta a su naturalidad o a su frescura, ¿no? Que también pueda tener llegada justamente por esas distintas miradas que tienen. A mí me encantó cuando lo pasaron a YouTube, porque claro, yo intentaba hacer match entre sus voces que escuchaba en Spotify y lo que veía en Instagram, ¿no? De quién era la voz de cada quien. Pero desde que salió en YouTube como que ya hay una personalidad tipo súper armada de cada uno de ustedes, ¿no? O sea que no es que, también me imagino que no es que lo hayan pensado tanto, pero hay características o cosas que puede, o sea, que uno ya puede decir, ah, ya, esto lo pensó tal persona, esto lo pensó tal persona, porque son perfiles bien distintos. Y también sumado un poco a eso de las cosas que has estado haciendo, algo que también me pareció bien interesante es cuando sacaste el documental, película de Invasión Drag. O sea, de hecho, yo lo vi también cuando salió por, no me acuerdo qué página, pero que pagabas también para poder verla, porque yo en ese momento estaba fanadísima con RuPaul porque lo había conocido también por el podcast. A partir de ahí como que dije, oh, qué chévere, y comencé a ver tipo todo. Entonces dije, no puede ser que hayan estado justo un par de años antes, o sea, aquí, tipo todas ellas un par de años antes de que yo me enterara que existía en general todo el mundo del drag y RuPaul y todo eso. O sea, nació también vamos a comenzar a grabar algunas cosas y luego fue la idea de la película, o más o menos ya tenías, o sea, algo siquiera pensado de que querías hacer esto. No, tal cual. O sea, empezó como grabé, me gustan ellas, quiero estar cerca de ellas, poder convivir con ellas y grabaré. Y en realidad, literalmente, cómo funciona, cómo funcionó, en todo caso. Y me enseñó mucho también eso, ¿ah? Porque siento que yo cuando estudiaba cine sentía que siempre supe que quería hacer ficción.
O sea, porque quería tener control absoluto de todo. Quería controlar cómo se iba a mover la cámara, cómo iban a actuar los actores, cómo iba a suceder todo. Y claro, el documental es algo que para mí no tenía nada de sentido porque era no tener control de absolutamente nada, ¿no? Y ahora estoy haciendo 3 documentales. Entonces es como la vida al final me sorprendió mucho en ese sentido y a mí me encanta el documental y el documental me enseñaba precisamente también a entender cómo hacer ficción ahora, ¿no? O sea, el pretender tener control absoluto de todo es un absurdo, ¿no? Entonces, sí, a tu pregunta, sí, empezó como algo que... De hecho, los 3 documentales han empezado sin ser documentales. O sea, no es que dije, ya, voy a hacer esto y este es mi guión y esto es lo que quiero grabar. Y no, sino fue como, está sucediendo algo y grabo. Salí de closet es, me estoy sintiendo de esta forma, necesito grabar y contar algo y empecé a grabar y luego en el montaje terminó saliendo una película. Tierra de Lima fue un ejercicio de investigación para un proceso de otro largometraje que terminó volviéndose otra película. Entonces, sí, es un poco como han salido los proyectos que estaba armando. Todos, en verdad. Que claro, también era como, grabemos algo y hay que ver qué sucede. ¿No? Como que era un proyecto de una marca grande como lo es ahora. Simplemente fue que grabemos, alguien nos escuchará, que nos escuchen nuestros amigos, que a mí no me interesaron mucho eso. ¿No? Y creo que eso va mucho con el ánimo de lo que decías hace un rato. La idea es comenzar, ¿no? Si tienes una idea que te parece interesante, comenzar con algo y fácil sale algo súper interesante, como esos 2 proyectos que a mí en verdad me han hecho descubrir mucho de los temas de la comunidad, de las cosas por las que luchan, y me parece súper chévere porque me ayudó a empatizar bastante. O sea, creo que sin saberlo, yo era una persona tipo, o sea, yo soy católica, entonces era una persona que tenía la mente súper cerrada y creo que yo no lo sabía. Yo creía que yo era súper liberal, que no sé qué, pero simplemente decía esa típica frase de, no soy homofóbica, pero no me parece que estén haciendo tipo todo el tema de las plumas. No soy homofóbica, pero no me parece que se casen. Y así, ¿no? Con 1000 peros que en verdad no me había cuestionado en su momento. O sea, ¿por qué? Porque solamente porque la iglesia lo dice, ¿no? Y hay un montón de cosas que me han ayudado a descubrir y eso me parece súper chévere de las cosas que pueden salir. Y qué genial que se haya gestado, o sea, de una manera así tan natural y que al final yo estoy segura que no solamente ha hecho cambios en mí, ¿no? En varias personas que los han estado escuchando, que consumen el podcast, que han visto tu película y que ha sido un resultado súper chévere. Sí, o sea, al final el tema de la religión siempre va a ser muy polémico, ¿no? Yo en verdad valoro mucho lo que la religión puede generar en las personas. En general, sobre todo las personas que más sufren con el tema de tratar de tener un propósito en su vida o que se sientan muy solas, ¿no? Después de la muerte de mi papá, por ejemplo, mi mamá se refugió mucho en la religión y sin la religión creo que probablemente estaría peor hoy, ¿no? Sin embargo, siento que las personas más religiosas a veces no entienden qué es la religión, ¿no? Y la religión al final es una construcción humana. No puedes tú tener la fe de que existe un Dios y que vino Jesús, y todo bien con eso, ¿no? Porque al final es un acto de fe. Pero en general, los ritos, los textos que tenemos son construcciones humanas, están basadas en decisiones humanas, ¿no? Entonces, no puedes pretender que muchas de las cosas que están escritas o dichas no tengan un contexto social en el cual sucedieron. No más allá de que tú puedas creer o no que existe un Dios o que vino Jesús y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, agarrarse de estos textos, y para esos textos escogidos, o sea, porque está demostrado que existen otros textos que la iglesia de la época decidió no publicar, estás teniendo una visión específica en base a una época en la cual un grupo de gente, hombres todos, decidieron qué cosa es lo que iba a ser la religión católica. Pero entonces, si uno realmente es católico, realmente cree en Dios, realmente cree en Jesús, en la Virgen María, en todo, absolutamente todo esto, debería precisamente cuestionar todas estas cosas, ¿no? Y a mí a veces me frustra mucho cómo son los mismos católicos fervorosos quienes terminan de perdonar cosas de las que la misma iglesia sigue cometiendo en cuanto a injusticias, en cuanto a pedofilia, en cuanto a determinada... O sea, si yo fuera realmente católico, pucha, yo sería el primero en ir a protestar a una iglesia y decir como, oye, ¿qué onda? Porque siguen encubriendo pedófilos? O sea, eso me parece como completamente absurdo que yo no veo manifestaciones de católicos enfrentándose a eso. O sea, pero sí veo manifestaciones de católicos marchando contra la comunidad LGBT, no en contra de la decisión del aborto. Y es como, ok, marchan contra todo lo que, digamos, creen ustedes que está mal, pero ¿no les parece que está mal eso? O sea, eso que es tan grave, me parece raro.
Y siempre me ha parecido raro. O sea, y me sigue pareciendo, y me va a seguir pareciendo raro, ¿no? Que nadie cuestione eso. No sé si es por proteger a su iglesia. Para mí, la mejor forma de proteger a mi iglesia es justamente diciendo, yo no voy a tolerar que estas cosas sucedan aquí, esta es mi religión, esta es mi casa, y esto es lo que yo creo. Yo no creo que ningún religioso crea en la pedofilia, o sea, es completamente absurdo, eso no es real, ¿no? Entonces, no sé, hay varias cosas que a mí como separar la religión de la institución es algo que los católicos deberían aprender a hacer. La institución, la institución católica está podrida desde hace muchísimos años. Pero no significa que la religión no esté mal, simplemente que la institución de por sí tiene muchísimas fallas hace mucho tiempo. Se les están robando plata en sus caras también. O sea, hay un montón de cosas que los católicos no se cuestionan. Y una vez que alguien desde afuera les dice, oye, esto está pasando, se sienten atacados porque sienten que uno está cuestionando su fe, cuando en realidad no está cuestionando la fe, está cuestionando la institución que se está más bien aprovechando de tu fe. Pero eso es una conversación, creo, mucho más difícil de entender, porque los católicos no la quieren tener realmente. Y me ha encantado todo lo que hemos hablado hasta ahorita, y de hecho ya solamente como a manera de cierre, quería, o sea, quería preguntarte, porque es la dinámica, digamos, de la temporada, es de si es que tienes algún tip, hack o algo que nos quisieras regalar para poder hacer, para poder cuestionarnos, mejorar personal, profesionalmente, lo que nos quieras regalar. O sea, creo que repetir un poco lo que dije antes. O sea, hay que pensar un poco más en uno mismo, ¿no? O sea, yo siento que hay mucha gente que estudia cosas para satisfacer a sus papás, que hace cosas por satisfacer a sus novios o novias, lo que deja de hacer cosas por satisfacer a sus esposos, esposas o hijos. Al final, a veces termina uno de olvidarse de uno, de su propia existencia, ¿no? Y muy tarde se dan cuenta que han dejado de hacer eso. Entonces creo que al final hay que, obviamente, cuidar la vida de uno, lo que sea, pero creo que uno tiene que pensar en lo que siempre es combinar esa frase, en lo que es justo para uno, ¿no? Y eso creo que es lo que debería movernos a todos. Eh, Creo que hay, como dije, mucho estigma en torno al tema de la familia, ¿no? Pero hay veces que uno necesita alejarse de su familia para poder volver a aprender a quererla, y amarla y respetarla, ¿no? Porque el ambiente familiar en el que uno existe no es tóxico, es un poco nocivo, es un poco dañino. Y a veces por no querer decepcionar a otras personas decidimos acomodarnos a nosotros. Por eso te digo que al final la comunidad ha aprendido a crecer mucho más rápido. Porque siento que nosotros nos dijeron siempre como, ya, sean esto, no hagan escándalo, no incomoden a otras personas. Y nosotros hemos tenido que mucho más rápido aprender. O sea, si yo no incomodo a la vecina del costado, me estoy incomodándome a mí mismo. Y estoy negándome a mí mismo mi felicidad. Entonces yo no voy a hacer eso. Entonces eso lo aprendes más rápido. Pero los heterosexuales no llegan a esa lucidez tan pronto. Pero en general a todos nos han enseñado a satisfacer a otras personas. Muchas veces eso a costa de cosas que nosotros queremos hacer. Mientras más rápido aprendamos a diferenciar qué cosas las estamos haciendo de forma egoísta y haciéndole daño a otras personas, que esas cosas claramente no tendríamos que hacerlas, pero que otras cosas nos dicen, no hagas esto, no salgas esta tarde. Pero todas como dije, las chicas les ponen demasiados parámetros. No salgas, porque ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a pensar de ti que estás ahí Cool. con otro chico, con este otro chico, borracho? Es como, y también qué chucha me importa, o sea, como, no entiendo, o sea, ¿cuál es el rol? Te estoy incomodando a ti en todo caso. ¿No? Hoy ya, felizmente, las nuevas generaciones entienden o son un poco más abiertos en torno a eso. Los más chibolos siento que no ven esta visión, no tienen esa visión tan conservadora de la mujer o de la comunidad, ¿no? Pero mientras más pronto nos demos cuenta de eso y empezamos a valorar más nuestra felicidad, creo que quizás nos va a ir un poco mejor. Bueno, te quiero agradecer un montón, Alberto, por todo lo que hemos conversado el día de hoy. Ha sido súper chévere. Creo que me llevo varias cosas de lo que hemos hablado hoy día, sobre los temas ha sido bien deep, así, de la felicidad, de la deconstrucción, de lo que es crecer en general y también ir madurando con el tiempo. Quiero agradecerte bastante por el tiempo, agradecer también a los que nos están escuchando por haber llegado a este momento y te doy el pase por si quieres compartir algunos arrobas para poder seguir. O sea, búscame como Max Zorro en Twitter, creo que es mi red social principal. Y bueno, soy como MC-Zorro en Instagram, y me pueden encontrar. Perfecto.
Claro, y también sigan al podcast de Calla Cabro y también no se olviden de seguirme a mí como aleteca.pe en Instagram y al podcast como Peruanos que Inspiran. Les quiero agradecer una vez más por escuchar el episodio de esta semana. Nos vemos. Espera. Por favor, no te vayas sin antes darle seguir en Instagram a aleteca.pe, suscribirte a mi canal de YouTube como Alexandra Linian y seguirme en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast como Peruanos que Inspiran. Muchas gracias.